Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará. Bien, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y ya el estudio anterior, que fue ya un par de semanas atrás, pudimos ver un llamado que Dios estaba haciendo a este joven Samuel, un llamado audible, un tipo de llamado que en la actualidad no es habitual, no es aplicado, por lo menos para nuestra iglesia, sino que nosotros en nuestro contexto lo vemos de un punto de vista espiritual. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, pero por medio de las Escrituras. Nosotros contamos con la revelación de Dios plena. En los tiempos de Samuel esto todavía no era así. Por lo tanto, Dios todavía hablaba por medio de los profetas de manera audible e incluso visible para ellos. Ahora este llamado, en un principio la Escritura nos aclara de que no fue comprensible para Samuel o no fue reconocible para Samuel, ya que él no conocía a Dios por la ausencia de enseñanza que el pueblo tenía. Ellos carecían del conocimiento de Dios como para que Samuel pudiese asociar el llamado que estaba teniendo a Jehová mismo. Este llamado fue en una serie de ocasiones, no fue solo una vez, sino que nos dice que fue 3 veces, siendo las primeras de ellas cuando este joven Samuel llegaba hasta donde Elí y le contestaba, heme aquí. Cuando ya Elí pudo comprender de que se trataba de Dios mismo llamando al joven, le dice, cuando vuelvas a escuchar esta voz, en esta ocasión dile, habla porque tu siervo escucha. Samuel lo hace de esta manera y sacábamos grandes enseñanzas solo de esta porción. Y con esta idea nos introducimos entonces al sermón de hoy. Jehová llamando a Samuel en medio de la noche, hablándole en ese momento, decíamos en esa oportunidad, el temor que pudo haber sentido el muchacho, el miedo que pudo haber tenido, y rescatamos también para nuestros días lo atento que debemos estar a reconocer la voz de Dios, a ese llamado que está haciendo constantemente por medio del púlpito, en las predicaciones, por medio de la lectura de su palabra y la comprensión que debemos llegar a tener a esa voz que nos está llamando al servicio activo de Dios, a esa atención. Si no reconocemos, si no escuchamos esa voz que nos está gritando, literalmente que debemos servirle y glorificarle, hay un problema de parte nuestra. Como en aquel entonces Samuel no reconoció a Dios porque había ausencia de conocimiento de Dios, así muchas veces puede pasar en nuestra vida cuando no conocemos al Señor, difícilmente vamos a reconocer el llamado que Él está haciendo a nosotros. Hoy entonces vamos a ir desenrollando un poquito qué era lo que el Señor quería con este llamado, con este grito que le estaba haciendo a Samuel en medio de la noche, entregándole una profecía que a lo mejor no era una de las mejores que Samuel quería recibir, menos como primera profecía por lo menos. O sea, le tocó por primera vez escuchar a Dios y la profecía que trajo a su vida, a sus oídos, no era la más grata. Vamos a ver de qué estamos hablando desde el verso 11 hasta el 21, dividiéndolo en ciertas secciones, deteniéndonos allí por unos momentos para poder explicar el texto y aplicar también el mismo. Vamos entonces, capítulo 3 de Primera de Samuel, verso 11 al 14 en primera instancia, donde leemos lo siguiente. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el final. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué difícil mensaje está recibiendo Samuel. Recuerden, es la primera vez que Dios le está hablando, la primera vez, es la iniciación de Samuel como profeta, y le traen este tremendo mensaje. ¿Se recuerdan de algo similar aquí en el mismo libro de Samuel que ya hemos estudiado en semanas anteriores? Capítulo 2, como una pista, verso 27 hasta el 35. Ya con eso tienen que estar claros. Un varón de Dios levantándose delante de Elí, trayéndole exactamente el mismo mensaje. Esta es una reiteración, esta es una reafirmación al mensaje que Dios ya había entregado a un obrero para Elí en ocasión anterior. La verdad no sé cuánto tiempo exacto habrá transcurrido desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 entre la primera y la segunda profecía, pero ambas tienen relación. Ambas son literalmente la misma profecía contra Elí. Ahora, lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Cuando hay una reafirmación, cuando el texto se repite o en ejemplos distintos pero con similitudes, hay profecías que se vuelven a decir, esto está apuntando a que Dios lo está reafirmando, está dando una certeza, está poniendo su sello, diciendo esto va a ocurrir sí o sí. Ejemplo, José en Egipto y Faraón teniendo sueños acerca de una espiga, de unas vacas, siendo el mismo sueño de maneras distintas. José le dice, has tenido 2 veces el mismo sueño porque Dios realmente va a hacer esto. O sea, esto va a ocurrir, o en otro ejemplo distinto, insisto, pero que tiene relación, cuando la palabra dice, de cierto os digo, esto es una reafirmación, esto es algo concreto. Recuerda que en el texto original no existían los signos de exclamación, entonces para enfatizar algo se reiteraba. Ahora, con la profecía que se le está entregando a Samuel, Dios está haciendo exactamente lo mismo. Está por medio ahora de este joven reafirmando la profecía que ya en el capítulo 2 se le había entregado a Elí. Ahora, esta profecía no creo que sea muy agradable recibirla para Samuel. Y es tal incluso el impacto que puede traer que Dios también le da de cierta manera un consuelo a este muchacho para que si él se sentía un poco abrumado, pudiese entender de que esto no era exclusivo para él, en el sentido de esto no es para abrumarte solamente a ti, no es para que tus oídos exploten, sino es que es para todo aquel que lo escuche. Por eso dice, aquel que lo escuchara le retiñirán los dientes. Tendrá ahí un rechinar en su interior por causa del mensaje que estoy trayendo. Esto se ha dicho en ocasiones anteriores, de hecho la misma expresión se ocupó un poco más adelante, por ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 12, o en Jeremías 19:3, con relación al rey Nabucodonosor y la destrucción que trajo a Jerusalén. En el caso de ello era la profecía que iba a suceder con Nabucodonosor. Ese retiñar de oídos era lo que ellos estaban escuchando con respecto a lo que Nabucodonosor haría con Israel, específicamente la destrucción de Jerusalén.
O sea, ese era el impacto, ese era el dolor que iba a traer la profecía que se le estaba entregando o reiterando a Samuel. Insisto en esto, no es grato comunicar muchas veces la condenación hacia otros, o por lo menos de forma normal, ¿cierto? No es normal que sea agradable decirle a otro que va a ser destruido. O sea, eso creo que sale de la normalidad. Por lo general nos cuesta comunicar malas noticias. Tratamos de desligarnos de esa responsabilidad. Es como el papá y la mamá cuando tienen que decirle algo a los hijos, enseñar algo que no les acomoda. Bueno, dile tú, no, dile tú. Y se pasa la responsabilidad uno a otro porque no es agradable, no es normal. Ahora imagínatelo entregándoselo por primera vez un mensaje a este muchacho. La responsabilidad que caía sobre sus hombros. Mis queridos, hablaba al principio y les decía, esto es una reiteración, esto es una reafirmación de parte de Dios. Y esto nos muestra que el juicio hacia Elí vendría a un 100%. Era una seguridad plena de que esto iba a ser así. Es más, hay un mensaje que para nosotros no es grato tampoco transmitir muchas veces, pero aquel que no se arrepienta, aquel pecador que continúe adelante con su vida pecaminosa, recibirá también un juicio de parte de Dios. Y la Biblia lo dice muchas veces. Es 100% seguro que aquel que no reconozca a Cristo como el Señor soberano de su vida y se aparte del pecado y la condenación que carga sobre sus hombros, lo llevará un día a la perdición eterna. El justo juicio de Dios está sobre su cabeza y eso es 100% seguro que ocurrirá. Así como a Elí ya no había forma de retractarse, llegará el día en que el pecador ya no podrá arrepentirse de su pecado. Ya no podrá echar pie atrás. Por lo tanto, este es el tiempo de ofrecer esa salvación a aquellos que todavía puedan recibirla. Elí, a este punto, ya no tenía punto de retorno. A Elí ya estaban las cartas echadas sobre la mesa para él y su familia. Dios, con esta segunda profecía, reafirmaba que el mal que traería sobre ellos vendría sí o sí. ¿Cuántos aquellos allá afuera se están perdiendo y están cargando sobre sus hombros la profecía de una perdición, de un alejamiento de Dios eterno? Y no estamos diciendo absolutamente nada porque no es grato comunicar los malos mensajes. No es grato comunicar la perdición a otros. Mis queridos, llegará el punto de la vida de un ser humano donde ya no va a poder arrepentirse, donde ya no va a poder decir, perdóname, Señor. Y nosotros somos responsables de no haber predicado, de no haber hablado de la salvación a aquel que lo necesitaba. Ahora, parte del mensaje, parte de la responsabilidad que Elí cargaba sobre sus hombros, era el hecho de no haber estorbado a sus hijos. Se le dice en el verso 13 de que él no les estorbó en lo que hacían. Si ustedes recuerdan en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Elí hace un llamado de atención. Y algunos dicen, o una de dos, o fue muy suave, es como lo expresábamos en aquella oportunidad, un viejito dando un consejo, un viejito bonachón dando un consejo a estos muchachos perversos, o bien ya era demasiado tarde para los hijos de Elí, ya habían sido criados de esa manera, ya se les había permitido vivir de esa manera,
Y aún más se le añade de que el texto nos dice que él era cómplice de la maldad que ellos estaban realizando. ¿Se acuerdan cuáles eran los actos abominables de los hijos de Elí? Sacaban la carne de la ofrenda que se estaba ofreciendo. Ellos por medio de un tridente, ¿cierto?, ensartaban la carne del animal y todo lo que desgarraban quedaba para ellos. O sea, las mejores porciones. Sacaban la grosura, sacaban lo que era mejor para ellos poder adquirirlo, para ellos comérselo. Y dice el texto de que en el capítulo 2, dice de Elí que él era participante de estas comidas, de estos robos. Por lo tanto, él era cómplice del trabajo malicioso, mal desempeñado que sus hijos estaban realizando. El no estorbar de parte de Elí implicaba también de que estaba siendo participante activo de sus hijos, del pecado de sus hijos. Involucraba dos cosas. Una, no hablar a tiempo. Involucraba no corregir a tiempo. No estorbar a sus hijos implicaba al mismo tiempo de que él participara de estos actos con sus hijos. Ahora, antes que apedreemos nuevamente al muerto Elí, porque somos buenos para decir, oye, Elí, que era malo, Elí, mal papá, Elí. Recordar una vez más cuántas veces nosotros hemos estorbado al pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos estorbado el pecado en nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces hemos dicho no al pecado? ¿Cuántas veces hemos dicho esto no glorifica a Dios? Esto no honra a Dios. ¿Cuántas veces hemos podido instruir a los que somos papás, estamos criando, o los que criaron? ¿Cuántas veces pudimos decir que no al pecado en la vida de nuestros hijos? ¿Estamos realmente estorbando el pecado? A los seres que amamos, ¿cuántas veces le hemos corregido en amor? Estorbando el pecado que están realizando, que están cometiendo, con el cual están deshonrando el santo nombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho que no? ¿Pero qué preferimos decir? Él sabrá. Él es grande, es adulto. Él sabrá lo que hace, ¿cierto? Él es responsable. Los que son mayores se lavan las manos, y voy a ser bien honesto con ustedes, se lavan las manos y dice, yo ya crié, yo ya cumplí. Pero no somos capaces de estorbar, y decíamos al principio, porque nos cuesta decir o transmitir lo malo a otras personas. Nos cuesta manifestarles a los otros el justo juicio de Dios que viene sobre ellos. Molesta. Perdemos seguidores. Perdemos fans. Y preferimos caer bien y agradar al mundo y no a Dios. Primera de Timoteo 3, verso 4 hasta el 6, en todo un contexto donde Pablo está hablando acerca de la vida del obispo, que sea hospedador, marido de una sola mujer, ¿cierto? Un paréntesis antes. Esto no está hablando de que sea exclusivo para el pastor, para los ancianos. Esto es el carácter cristiano para todos, que debe ser visto, que debe ser algo casi tangible en la vida del pastor. No exclusivo del pastor. Es para toda la iglesia, pero visible en la vida del pastor. ¿Ya? Cerramos paréntesis. En este contexto de donde se está instruyendo, donde se pide estos requisitos para la vida pastoral, visible en la vida pastoral, Pablo dice que gobierne bien su casa. Porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia del Señor? Es una responsabilidad que nosotros debemos también tener, el gobernar primeramente nuestra casa espiritual,
nuestra casa interna. Acuérdate que es la misma escritura, el Señor Jesús dice que cuando un espíritu sale del corazón del ser humano y anda deambulando donde posarse y no encontrando ningún lugar, dice, iré a mi casa. Y vuelve con 7 peores al encontrarla ordenada y vacía. Pero él va a su casa. Gobernando nuestra casa, mis queridos, en primer lugar, en nuestro propio corazón. De nuestro corazón seguimos en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestros cónyuges. Gobernando bien nuestra vida, gobernando nuestra familia. ¿Para qué? Para ser de impacto hacia el exterior. Genuinamente desde adentro hacia afuera. Gobernando bien tu casa para que cuando ya seas viejo no digas ¿en qué he fallado? ¿En qué hemos fallado? En que no hemos gobernado nuestro hogar primero. No hemos gobernado nuestro corazón, no hemos puesto un límite al pecado en nuestra propia vida, hemos desbandado nuestros deleites carnales y luego nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestro entorno lo han visto y han vivido y quieren replicar lo que a ellos también les satisface. ¿En qué hemos fallado? En que Dios no gobierna nuestro hogar. Había un corito que años atrás lo cantábamos y decíamos, con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¿cierto? Una alabanza, un coro que tiene tanta verdad, mis amados. Con Cristo en nuestra familia, con Dios en nuestro hogar, cuán feliz hogar vamos a tener. No carente de preocupaciones o de pleitos, incluso que pudiesen haber alguna dificultad, pero el Señor solucionando, guiando, llevando a buen puerto aquella familia. Que en el tiempo nosotros podamos decir, Señor, sin ti esto no lo hubiésemos podido lograr. Si no, mis queridos, estamos destinados a padecer como le va a ocurrir a Elí un poco más adelante. El juicio de Dios está sobre la casa de Elí y ahora Samuel ha recibido este mensaje. ¿Qué hacemos con el mensaje? Sabemos que el juicio de Dios viene sobre el impío, pero ¿qué hacemos con este mensaje? 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Dice dormido? No, dice acostado. Imagínense, Dios te habla a medianoche. ¿Podrían dormir? Difícil, ¿cierto? Aún si no le hubiese dicho nada, ya solamente habiéndolo despertado con una voz que no venía de ningún lado, yo creo que le hubiese sido difícil dormir. Pero aún más, añádanle un poquito más, con la tremenda torta que trae para Elí ahora. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras y así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Transmisión del mensaje. ¿Era fácil la palabra que se le vino en revelación a Samuel? ¿Es fácil predicar el evangelio al impío? La palabra de Dios, el transmitir el mensaje de Dios, no es fácil. Nunca ha sido fácil y menos aún se nos ha prometido que será fácil. Pero sí que Dios es el que abre el corazón y el entendimiento. Es Dios el que hace la obra y nosotros somos instrumentos suyos.
Somos sus instrumentos que somos llamados a predicar y a hablar y a expandir el reino de Dios. En este caso, Samuel era responsable de todo esto. Decíamos al principio, tal vez no durmió en toda la noche, pensando en qué iba a decir, qué es lo que no iba a decir, si debía ocultar o no debía ocultar algo. Al principio, cuando dice que estuvo acostado, se entiende de que no pudo dormir. Muestra un amor de parte de Samuel hacia aquel que tenía que llevar el mensaje. Después de todo, Elí lo crió. Recuerden que él fue entregado al templo muy pequeño. Por lo tanto, había un amor casi paternal de parte de Samuel hacia Elí. Y aquí ya hay una pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Amamos a aquellos que debemos llevar el mensaje? Estos pecadores no se arrepienten, son porfiados, son tontos. ¿Cómo no entienden? Podrían ser hasta nuestras expresiones literales incluso. Había un predicador, Moody, norteamericano, que cada vez que él predicaba el evangelio y hablaba del pecador y del infierno, no podía evitar llorar en el púlpito por aquellas almas que se perdían. ¿Hay en nuestros corazones ese ardor, esa aflicción por aquellos que van a padecer en el infierno? ¿Hay esa misericordia de parte nuestra en aquellos que no han escuchado el evangelio? No está. Y no se sientan mal, queridos. No son solo ustedes. Son muchos. Somos muchos. Pero cuando nos detenemos a reflexionar por un minuto que allá afuera no solamente son nuestros familiares, sino que hay un mundo completo que no conoce del Señor y preferimos callar porque es difícil hablar. Y preferimos callar porque no tiene muchos seguidores, muchos aceptos que otros escuchen que son pecadores. No es agradable. Y preferimos ganar esa gracia de los demás con tal de no profesar el evangelio que nosotros hemos aceptado y hemos abrazado. Cuando ese evangelio los lleva a la salvación, ahora es la misma muestra de amor que lleva a Samuel a decirle todo, dice el texto. No hubo palabra, no hubo frase que se le restara de lo que Dios había transmitido a Samuel para Elí, que Elí no la haya escuchado. Samuel se encargó de decirle absolutamente todo, incluso Elí presionando a Samuel. Dímelo todo, y si no, que el Señor te añada. Él está poniendo sobre los hombros de Samuel una responsabilidad, casi como un juramento. En la antigüedad, cuando ellos firmaban un contrato, no era con papel y lápiz, sino que por medio de un animal que era partido y quemado, que es el sacrificio, que es lo mismo que hace Dios con Abraham y con el resto de Israel. Se dice, es una forma de decir entre tú y yo, que nos pase lo mismo que a este animal, es decir, que muramos y seamos quemados si rompemos este juramento. Ese es el símbolo que tenía un sacrificio. Eso es literalmente lo que le está diciendo Elí acá, que el Señor te añada, o sea, que el Señor haga contigo algo como lo que le hacen al animal en el sacrificio, si aquí tú no hablas y no cuentas lo que Él te ha dicho para mí. O sea, lo obligó casi a hacer un juramento de que todo lo que Él iba a decir era 100% lo que Dios le había avisado. Y Samuel, ¿qué es lo que hace? Según el texto, lo dice todo. Perfecto, dice. Aquí está la información.
Mis amados, a pesar de que no sea fácil transmitir lo malo, no es fácil dar el aviso del fin que va a recibir el pecador, es necesario hacerlo. No podemos ocultar el infierno. En la actualidad, lamentablemente, desde los púlpitos no se habla del destino final de aquellos que no reconozcan su maldad, que no reconozcan sus pecados en arrepentimiento, pidiendo perdón de ellos en el nombre de Jesucristo. No se habla cuál es ese final. Pero la Escritura lo menciona no una vez, muchas veces, que el final de aquellos que no conozcan a Jesús, no le reconozcan como Señor soberano de sus vidas, es un destino eterno, separados en las llamas del infierno, en un lugar de tormento eterno, en un lugar donde el lloro, el clamor es eterno, donde el rechinar de dientes es eterno. No es algo pasajero, no es un cuento de terror para que tengamos miedo, sino para que nos preparemos, para que sepamos de dónde nos ha librado el Señor. Y de dónde el Señor puede rescatar las almas que en arrepentimiento vengan humillados delante de Él. Pero como la misma Escritura dice, ¿cómo se arrepentirán o cómo oirán en aquel que no conocen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo queremos ganar el mundo si no estamos hablándole al mundo? ¿Y cómo queremos que lleguen nuevos creyentes si no estamos invitando nuevos creyentes? Sabemos que la obra la ha hecho Dios, lo hablábamos en estudios anteriores. En el retiro fue el inicio de nuestros temas de conversación. Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Eso es así, es obra divina. Dios toca los corazones, Dios convence de pecado por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera, pero el medio que Dios ha ordenado y utiliza para que el Evangelio se expanda es la iglesia. Somos todos y cada uno de nosotros. Pero desde la comodidad de nuestros asientos eso no va a ocurrir. Dios toca los corazones, pero usa a pecadores como nosotros para transmitir el mensaje de la salvación. Ahora, a mí me encanta la respuesta de Elí, verso 18. Lo mencionamos varias semanas atrás. Yo tengo una duda existencial allí. ¿Cuál es el espíritu de la respuesta? ¿Cuál es el corazón que Elí tiene al momento de responder esto? ¿Es una aceptación? ¿Es una sumisión a lo que Dios va a hacer? Él termina diciendo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Él asume totalmente convencido de que Dios es todopoderoso, en que Él puede hacer lo que quiera, hace y deshace porque Él es soberano, o llega al punto del corazón de Elí donde está tan abrumado, está tan agobiado que dice que haga lo que quiera. Yo tengo esa duda, pero quiero creer, quiero depositar una pizca de confianza en Elí, en que él, al ser el sumo sacerdote, comprendía la soberanía de Dios y que él ya no podía hacer más de lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Ya se le había notificado anteriormente por medio de un varón en el capítulo 2 y ahora se le reiteraba por medio de Samuel. Por lo tanto, creo que Elí llega al punto donde dice, ya no hay vuelta atrás. Tú eres Dios, haz lo que quieras de mi vida. Quiero creer eso y espero que así haya sido. Por lo menos en las Escrituras, las veces que encuentro esta afirmación es con una sumisión, no de
haz lo que quieras como sin importarme, sino que es en sumisión completa a la soberanía de Dios. Como por ejemplo en el Evangelio de Lucas yo encuentro 3 ideas iguales. El primero en el capítulo 1, verso 38, cuando María habla con Gabriel y le está notificando de que iba a ser madre siendo aún virgen. Y María dice, soy tu sierva, que el Señor haga como quiera. O en mismo Lucas, capítulo 11, verso del 1 al 4, cuando el Señor Jesucristo está enseñando el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad y no la nuestra. O en el mismo Lucas, capítulo 22, verso 42, cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní a punto de morir, dice, Padre, que pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Todo esto apunta a un reconocimiento de que Dios es soberano. Y quiero creer que Elí también tenía esta misma idea en su cabeza. Jehová es, que haga lo que bien le parezca, que haga lo que quiera de mi vida. Mis queridos, a veces buscamos la voluntad de Dios, pero no queremos la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos pedirle un consejo a Dios, que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer, pero no aguantamos de que Él haga lo que Él quiera hacer. ¿Qué hago, Señor, con esto o con esto otro? Y cuando las cosas se están desarrollando, no, Señor, pero esto, ¿qué pasó? Y reclamamos y lloramos. Y hemos asumido la responsabilidad de ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo siervos de Dios. ¿Saben lo que significa ser un siervo del Dios Altísimo? Cuando Pablo escribía sus cartas, la expresión traducida al español como siervo, doulos, no está hablando solamente de un trabajador. Literalmente dice esclavo. Esclavo de Cristo. Pablo, siervo de Cristo se traduce. Pero en el original, el literal le dice Pablo, esclavo de Cristo. ¿Y el esclavo puede decirle a su señor cómo debe administrar su fondo? ¿Tiene esa autoridad? Pero nosotros nos creemos con el derecho de ir y decirle al creador de todo lo que existe cómo debiese administrar el fondo. Cuando nosotros debiésemos decir, gracias Señor por lo que has hecho. Gracias, oh Dios, porque tu voluntad se cumple en mi vida. Jehová es la diferencia de entre el Dios que el mundo se ha creado, ese Dios falso que cumple sus deseos, que cumple sus caprichos, al Dios verdadero y soberano, al que ejerce su autoridad en todo lo que existe. Esa es la diferencia. Por último, el texto termina desde el verso 19 hasta el 21, hablándonos acerca de Samuel, haciendo un contraste rotundo entre Elí y Samuel. Dice, Samuel creció, ya lo hemos visto, capítulo 2, 26, incluso antes el niño iba creciendo en gracia con Dios y los hombres, ¿se acuerdan? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó en Samuel, en Silo, por la palabra de Jehová. Mis queridos, que la palabra de Dios no cayera a tierra significa de que Dios es veraz, es lo primero. Pero en segundo lugar, el profeta que Dios ha levantado ha dado testimonio de ser un fiel hijo de Dios. Y realmente lo que crecía en Samuel era la palabra de Dios en su vida, ya no solo en edad, ya no solo en estatura, sino que en espíritu. Porque desde Dan hasta Beerseba, dice, es como decir de norte a sur en nuestro país, de cordillera a mar.
es la expresión que está usando coloquialmente en el texto. De punto a punto, de norte a sur, de aquí hasta allá, todos sabían que Samuel era profeta de Dios. Todos sabían de que Samuel era un fiel hijo de Dios. ¿Dónde estaba el logro de Samuel? ¿En sus posesiones? En que era un hijo de Dios. Era un siervo de Dios. El logro realmente que Samuel pudo obtener era que todos supieran de que este era el siervo de Dios. Yo les decía el contraste entre Elí y Samuel. ¿Qué hablaban de los hijos de Elí y de la casa de Elí? Ladrones, perversos, mentirosos, adúlteros. Y todo Israel sabía que ellos eran así. Incluso era tal los comentarios que a Elí ya ni siquiera frente de Elí el pueblo se limitaba a decirle: tus hijos son esto, porque ya el pueblo estaba cansado. Sin embargo, ahora de Samuel, ¿qué es lo que el pueblo decía? Este es un hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo reconocían a la iglesia en la antigüedad? Por el amor que se tenían los unos a los otros. Por su forma de hablar, por su forma de actuar, por la unión que había en la congregación, por la obediencia que había a la palabra de Dios. Samuel dio testimonio en ser hijo de Dios. Y a pesar de que él no era el sacerdote hasta aquí todavía seguía siendo Elí. De hecho, Samuel nunca fue sacerdote. Y a veces decimos: pero es que yo no soy diácono, yo no soy diaconisa, no soy pastor, no soy anciano. Eso, el testimonio, como Pablo, lo que decíamos anteriormente, cuando Pablo instruye a Timoteo, al que anhelaba obispado, esos son requisitos pastorales. Ser de testimonio es un requisito pastoral, no, es un requisito eclesiástico. Ser de testimonio al mundo es un requisito de un hijo de Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Nuestro testimonio pesa. Estoy hablando positivamente. ¿Es positivo hacia los demás? ¿Te das like en tu testimonio? ¿Sí? ¿Te ganaste un like en tu testimonio? Para concluir, hemos dado fin a este capítulo número 3, pero saquemos algunas ideas principales de estos versículos. En primer lugar, no es agradable tener que transmitir las malas noticias, pero hay que hacerlo. Es necesario decirle a los demás que hay algo negativo en su comportamiento, que traerá juicio sobre ellos. No da gusto, pero hay que hacerlo. En segundo lugar, va a llegar el día en que el pecador tendrá que rendir cuentas a Dios. Y ese día ya no es día o momento oportuno para arrepentirse. Es un día de juicio. Un día donde todas sus obras serán reveladas, aun aquellas que trató de ocultar. Tendrá la oportunidad de que sus obras, sus pecados, hayan sido perdonados previamente por Cristo. ¿Adivina quién podría ayudar en eso? El que predica el Evangelio. Pregunta, en tercer lugar, ¿estamos siendo de estorbo para el pecado? ¿O dejamos que Satanás actúe libremente donde quiera? Total, esto es personal. Lo he escuchado tantas veces. Si la salvación es personal. Si la vida espiritual es personal. ¿Y dónde está tu responsabilidad como cristiano?
¿Estorbamos? ¿Aconsejamos? ¿Alentamos? ¿Edificamos? ¿Corregimos? No, ¿cómo lo voy a corregir si yo no soy el pastor? Mis queridos, deber eclesiástico, deber espiritual, deber cristiano, no pastoral, o no exclusivo pastoral por lo menos. Cuarto, el infierno es real, no lo olviden, no lo ocultemos por temor a perder seguidores. El infierno hoy día no se menciona, se oculta, se calla. Es más, algunos hasta lo niegan. ¿Por qué? Porque creen que es solamente para asustar. Pero la Escritura lo muestra claramente, está allí. Hay un lugar de tormento eterno para aquellos que no reciban, no reconozcan la salvación que Dios ha entregado por Cristo el Señor. Es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para aquellos que no reconozcan a Cristo como su Señor. No lo ocultemos. Otro punto más. Buscar a Dios es aceptar también sus decretos, sus ordenanzas. Si buscamos la opinión de Dios, debemos también estar claros de que Él es soberano para ejercer también su voluntad en nuestra vida y en todo lo creado, porque Él es Dios. No busco solamente la opinión de Dios para seguir haciendo mi voluntad, la busco para obedecer la suya. Otro, el crecimiento que realmente importa es el crecimiento en Dios. Los logros que realmente satisfacen al creyente son los logros en Dios, los que edifican mi vida, los que dan testimonio de mi vida. Esos son los logros que realmente importan. Ese es el desarrollo y el crecimiento que realmente tiene peso en la vida de un hijo de Dios. Por último, la pregunta: ¿cómo te conocen actualmente? ¿Cuál sería tu testimonio actual? O más aún, ¿cómo te recordarán? ¿Como un hijo de Dios o como un incrédulo? ¿Te reconocen como aquel que Dios hizo su obra transformadora? ¿Te reconocen como aquel que predicaba el Evangelio? ¿Te conocen como aquel que servía realmente para glorificar a Dios? ¿O te reconocen como un hijo de este mundo igual que cualquier otro? Un siervo de este mundo como cualquier otro. Animados, iglesia, anímense unos a otros, oren los unos por los otros, porque es necesario vivir para la gloria de Dios, porque alejados hemos sido del infierno por gracia divina, por salvación que solamente de Dios viene. Que el Señor les bendiga. Admirable.